Hola amigos, bienvenidos a este podcast Letras que Trastornan. Hoy estamos en el segundo capítulo de este libro que estamos estudiando, que es de Robert Morris. El nombre es El Dios que nunca conocí. Hoy tengo el honor de estar aquí con mi amiga Andreita. Un gusto a todos, qué bueno estar por acá. Y con mi querida amiga Kiwi. Hola a todos, qué bueno que nos puedan acompañar a un episodio más. Y pues, ¿qué les parece si empezamos? Excelente. En sí, el capítulo, pues todo el libro trata sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh-huh. Y de cómo conocerlo, cómo tenemos una relación con él. Y yo les quería hacer una pregunta para iniciar. No sé si alguna vez han conocido a alguien que dicen, me cae mal, o todas las personas les dicen como, no te juntes con este porque de verdad es muy mala persona, y ustedes con miedo así como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y después resulta que lo conocen y no, o sea, no sé si les ha pasado eso. Sí, a mí en lo personal creo que con una de mis mejores amigas que se llama Maffer, yo la miraba pasar y siempre era como, pero ella no se mira muy buena onda y así va. Y cuando la conocí, la traté y me adentré más en su vida, pude ver que era una buena persona y me cayó bien y todo. Entonces, como les digo, es una de mis mejores amigas ahora y es como, puchica, si no le hubiera dado la oportunidad, ¿qué hubiera pasado? Uh-huh. Excelente. Yo me casé con ella. Ah. A mí me pasó con mi esposa. Yo la conocí en un grupo de la iglesia. Y sí dije, no, me caía mal. Yo sí fue como muy de, no sé, era muy diferente a ella. Pero después no fue la oportunidad, sino que fue como si voluntariamente. Tuvimos una actividad en la que solo estábamos los dos, entonces tocó convivir con ella. Y pues la conocí, como conocí su manera de pensar, como y todo, y nos hicimos mejores amigos, y después pues ahora que estamos novios, casados, y así va. Pero sí, pasa. Y ahora uno se pone a ver para atrás y dice, pues, ¿cómo me llegó a caer mal ella? Así. Uh-huh. A mí me pasó con mi asesora de tesis, digamos, porque yo no sabía a quién elegir, yo a quién elijo. Y no se me ocurrió a otra persona y le tuve que hablar a una ingeniera, ¿va? Y yo, bueno, tal vez es buena onda. Y después todos los demás ingenieros, y así como, no, hombre, de todos los que pudiste haber elegido, ¿por qué la elegiste a ella? Que no sé qué. Y yo, pues, conmigo, todo bien, va. Y la fui conociendo y todo bien, incluso ahora es mi jefa y todo el mundo le tiene miedo y a mí no me da como tanto miedo, es como, no sé por qué le tenía miedo. Sí. Cabal. Incluso he cometido así como errores o algo y es como, saber qué me va a decir, o ahorita la voy a conocer. Hoy voy a conocer esa parte de la que todos hablan. Y es como, no, es como, está bien, arreglarlo y me lo mandas o algo así, yo como, me salvé. Y todos sus amigos así de, Grun, qué pila, ¿verdad? Sí, es tu amiga. El poder de la intimidad, ¿verdad? Porque a veces cuando uno intima hay personas, y pasa mucho así con personas como a veces de autoridad en la U y así, que todos lo miran como Grun. Pero cuando uno empieza como a conocerlos ya como personas, ¿verdad? No como los que todos ven, te das cuenta que son buenas personas, que te pueden hasta ayudar y todo, entonces, pero es el poder de la intimidad, ¿no? Uh-huh. O tal vez la otra persona conoció un momento malo de esa persona y se quedó con eso, es como, no, esta persona es así, ¿va? Sí. Y les hacía esta pregunta porque el libro en sí empieza con esta pregunta, ¿verdad? Que como estamos hablando del Espíritu Santo, dice, ¿cómo es esta persona? Y pues para conocer a una persona necesitamos conocer un montón de cosas, ¿verdad? Su personalidad, cómo habla, cómo es, cómo se comunica. Uh-huh. Y me gusta porque lo desglosa tan detallado que uno dice, bueno, sí, o sea, tal vez hemos escuchado al Espíritu Santo y lo dejamos como de ladito o algo así como, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es el último que mencionamos siempre, ¿va? Pero es bien interesante profundizar en cómo es, cómo actúa, cómo lo podemos realmente conocer. Y no quedarnos solo con eso de lo que las demás personas dicen o medio miramos en la iglesia como, sí se manifiesta y ya va. Entonces es bien interesante, eso me gustó bastante. Yo quería contar algo que a mí cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, por así decirlo, y el Espíritu Santo, todos me habían hablado de un Jesús y de un Dios. Y cuando tuve la oportunidad de asistir a un grupo de CDF, recuerdo que lo hicieron, en el momento estábamos orando, adorando, y de la nada mi como reacción a todo lo que estaba pasando era llorar, y para mí eso fue una reacción literal. Yo no sabía qué estaba pasando, ni a quién estaba como
conociendo o en qué mundo me estaba metiendo. Y cuando me explicaron muchas cosas que procedían del Espíritu Santo, entonces entendí de dónde venía. Pero me encanta que es justamente lo que mencionábamos, el tema de conocerlo desde una perspectiva propia, individual, porque no puedes conocer eso a través de otra persona. O sea, yo les puedo estar contando mi historia ahorita, en este momento, y ustedes podrían decir, yo también lo he sentido, pero tú lo has sentido diferente, Kiwi lo ha sentido diferente, y cada quien lo siente diferente, pero es el mismo espíritu, de la misma manera, pero en diferentes personas. O sea, es un encuentro personal, ¿verdad? Yo creo que uno de los puntos importantes, y lo toma el libro, es que personifica al Espíritu Santo. Y eso creo que a veces es algo que cada vez platicábamos antes de iniciar, que es algo muy básico, pero en realidad a veces olvidamos que el Espíritu Santo es una persona. Y esto es lo que causa que a veces se nos sea tan difícil tener una relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si nosotros regularmente podemos tener, el autor ponía, ¿verdad? Yo tengo mi silla preferida, podemos tener nuestro sillón preferido, podemos tener, qué sé yo, mi playera preferida, que aunque parezco foto siempre me la pongo, pero no es que yo me ponga en la noche con mi playera, yo te quiero mucho y fíjate que a contarle mis problemas, ¿verdad? No, ¿verdad? En realidad nosotros tenemos relaciones no con cosas, tenemos relaciones con personas. Cuando entendemos que el Espíritu Santo es una persona, entonces ahí sí ya podemos tener una relación fluida. Y pasa lo que tú mencionas. En realidad yo tengo amigos, digamos, y tengo amigos que son muy introvertidos y amigos que son muy extrovertidos, amigos que les gusta la música, otros que les gusta cocinar. Definitivamente yo no puedo hablar de lo mismo con todos. Y yo, digamos, con los introvertidos y extrovertidos, vamos a hablar de maneras de ser o formas de ser de las personas. Yo no puedo pretender las mismas actividades, las mismas pláticas con las personas, con mis amigos que son un poquito más introvertidos, o tal vez un poquito más íntimos de platicar y todo, a otros que son tal vez un poquito más de decimos, vamos a jugar, ya freguemos y todo. Entonces, así es el Espíritu Santo con nosotros. Él conoce tu esencia, Él conoce mi esencia y conoce la de Kiwi. Y cada uno, y es bien bonito entender que nos ama tanto y nos conoce tanto que sabe cómo tratar con cada uno, ¿va? Y pasa como tú decías, ¿va? Yo entré a la iglesia y me recuerdo que uno no entiende por qué se pone a llorar, ¿va? O te da una como felicidad interna, no sé, es bien curioso. Yo tenía un amigo con el que trabajé en algún momento y yo me recuerdo que yo lo miraba a él en la iglesia. Cabe mencionar que es uno de los referentes que es en mi fe, ¿verdad? Ha sido de las personas que me acercó al Señor o que Dios usó. Yo lo miraba en la iglesia y él tenía los ojos cerrados y sus manos en el pecho y solo estaba ahí tranquilo. Y mientras que a veces, como les digo, todos están llorando, que están recibiendo el Espíritu Santo, y él estaba tranquilo. Entonces, yo en algún momento, pues yo cuando era como un poquito más inmaduro, le pregunté, mira, pero ¿por qué es diferente? Llora. Ajá, ¿va? ¿Será que sí sentís, va? Y él me explicó y cabal, yo ahí, eso fue bonito entender que el Espíritu Santo sabe cómo sos, va, y cómo, de qué manera es tu relación con él y su relación hacia contigo, ¿va? Entonces, hasta en cómo lo vamos a experimentar va a ser bien diferente, ¿va? Sí. Y es que al final es una persona, o sea, yo puedo conocer a Andreita y tengo una perspectiva de Andreita. Y Hipope te puede conocer, pero tiene otra perspectiva. Y es conforme nosotros nos vamos relacionando. No es de que yo pase todos los días con Andreita, o sea, o que viva cerca, ni cerca vivimos. Pero yo la conozco de una forma, ¿va? Pero tal vez en su casa la conocen más porque están más cerca. Y igual es con el Espíritu Santo, o sea, podemos verlo, como decías. Yo miraba a mi amigo que solo se quedaba así, o otro que lloraba. Pero ¿qué tanto te acercabas tú a él para realmente conocer cómo era? O sea, cómo lo ibas a sentir, cómo él se iba a presentar específicamente, ¿va? Y me gustaba porque, digamos, uno piensa que el Espíritu Santo solo está de vez en cuando sí uno está bien metido en la presencia de Dios o algo, pero realmente está todo el tiempo, ¿va? Y a veces es como que sí, Dios está conmigo, o Jesús, ayúdame, y realmente
es feo, pues, o triste que lo ignoremos, ¿va? Así como no importa, o solo en la iglesia, o solo cuando estoy en mi cuarto encerrado o algo, ¿va? Pero acabar justo esta semana miraba unas historias de una chava, ¿va? Que todos los días, no sé si se propuso hacerlo todos los días o por pura casualidad lo está haciendo, pero pone: Espíritu Santo, a las 5 de la mañana, Espíritu Santo, te pido que hoy me ayudes a ver lo mejor de cada persona y a poder tratar bien con ellas. Eso fue como el único. Hoy vi otro que decía: Espíritu Santo, te pido que me ayudes a ver la belleza aunque haya tráfico y no sé qué, ¿va? Realmente el Espíritu Santo está con nosotros siempre, ¿va? Pero no lo incluimos, o se nos olvida, no sé por qué, o tal vez no lo conocemos de fondo. Y qué triste, ¿va? Es como que haya un grupo de 3 amigos y solo 2 estén hablando todo el tiempo y el tercero se siente así todo como, ay, qué mal, va el mar tercio aquí en el grupito, ¿va? Como, el ignorado. Como que no me incluyen, ¿va? Y es bien triste, o sea, a mí me marcó mucho eso en el libro porque decía yo, realmente no lo hacemos, o sea, es como, lo miramos tan normal, como Dios o Jesús, sí, ayúdame, o no sé, ¿va? Pero a él no lo incluimos, ¿va? Es como... Qué profundo. Incluso pensar que, por ejemplo, lo que hablabas tal vez viene de personas también que están como iniciando en la fe y algunos que ya tienen años en la fe, pero no hay una intimidad o una relación tan permanente como para decir, el Espíritu Santo está presente en este momento, ¿va? Y también recordar que el Espíritu Santo nosotros lo podemos incluir en cualquier tema. O sea, creemos que a veces solamente es como agradecerle por nuestro día, agradecerle tal vez por algo que pasó, por un éxito que tuvimos o porque algo malo nos pasó y reclinarnos hacia Él y decir, Dios, te pido, Dios, dame o algo, ¿verdad? Pero considero que el Espíritu Santo tiene tanto que nosotros podemos absorber de Él para que todo ese conocimiento y al mismo tiempo esa perspectiva de la voluntad de Dios entre en nuestras vidas. Y me gusta tanto porque me ha pasado mucho en donde yo sé que el Espíritu Santo me está hablando, pero no le hago caso. Y, por ejemplo, hay veces que refrena mi boca y hay veces que me dicen, no digas eso. No, o sea, solo no le digas. Y aunque ustedes no lo crean, en este momento me está pasando. Y estoy segura de que tal vez en algún momento ustedes lo han sentido. No sé si ahorita, pero que tal vez hasta Dios o el Espíritu Santo te ponen esas palabras en tu boca para tú decir, esto es lo que tengo que decir. Ajá. Esto no lo voy a decir, pero este tema lo voy a tocar. Y Dios empieza como a envolver tu pensamiento en decir, esto es lo que tienes que decir. Y me gusta mucho porque, como les digo, a veces Él ha refrenado mi boca, pero a veces no le hago caso. Y cuando no le hago caso, sé que las cosas van a salir mal. Y cuando sé que van a salir mal, salen mal. O sea, definitivamente acá es una consecuencia de no obedecer a Dios, pero la voz del Espíritu Santo siempre está. Y nosotros tenemos que aprender no solo a escucharla, sino a atenderla y obedecerla. ¿Saben qué pasa? Que a veces también estamos acostumbrados, y más ahora que hay tanto material y series de shows y todo eso que uno ya mira, piensa en Jesús y personifica, ya mira materialmente a Dios, y incluso Dios, que nadie lo ha visto, pero también solemos como personificarlo con un padre, ¿va? Porque es Dios Padre. El detalle es de que no entendemos que también está Dios Espíritu Santo, ¿va? Entonces, cuando entendemos de que el Espíritu Santo también es Dios, o sea, va más allá de solo... Cabal, eso lo menciona el libro. Como no el rol. Ajá, no es un nombre, no es que, mira, Espíritu Santo va a ser tu nombre, sino que es un rol, es el rol del Hijo, el rol del Padre y el rol del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo es el que nos conecta con el Padre y con el Hijo. Incluso Jesús dice, yo me voy, pero dejo con ustedes un consolador, ¿va? O sea, alguien que nos va a acompañar, como decías tú, no solo es que esté en la iglesia con nosotros o cuando nos sentimos esas ganas de llorar, el Espíritu Santo va con nosotros. El problema es de que a veces nosotros, como no tenemos eso, no sé, creo que tal vez sea más psicológicamente, el tener algo como personificarlo, que entendamos que es Dios, ¿verdad? Que no es... Entonces, si llegamos a entender que el Espíritu Santo es como lo más palpable que tenemos de Dios con nosotros, entonces ahí sí empiezas a pensar, bueno,
me levanté y no le dije buenos días al Espíritu Santo, ¿va? Que es Dios conmigo. Wow. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos entender, hasta para que no se nos dificulte. Y yo lo voy a hablar desde la experiencia. Yo me preguntaba, ¿saben? A mí el libro de Hechos me fascina, y me impacta mucho lo extremo que pueden llegar a ser, al extremo que ya conocemos, que dan su vida y todo, los discípulos y la iglesia primitiva. Y yo me pregunto, siempre me ha llevado a la pregunta de, bueno, ¿por qué ya no va? ¿Por qué no? Porque si ellos pueden, Jesús dijo, en mi nombre harán mayores cosas. Y Dios me confrontaba mucho con esto, porque el Espíritu Santo es el que... El libro habla sobre que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene mente. El rollo es de que a veces nosotros queremos hacer en el nombre de Dios lo que nosotros queremos, no lo que el Espíritu Santo, la voluntad del Espíritu Santo. Cuando entendemos esto, pues nos quedamos como frenados, porque en realidad por eso es de que a veces oramos, pero oramos mal, ¿va? Si hacemos una relación con el Espíritu Santo, vamos a saber en dónde tenemos que ser usados, hacia dónde quiere Dios que nos vayamos. Incluso en Hechos hay una parte en la que Pablo y, no me acuerdo quién más, Juan y Pedro creo que es, van a predicar a un lugar y el Espíritu Santo les dice, no, ahorita no es el momento. Creo que es en Turquía. Asia. Asia Menor, lo que es, creo que es Turquía. Y imagínense, predicar es malo, no. Ajá. Pero el Espíritu Santo le dijo, no es momento. Entonces, yo creo que haríamos gran impacto y conoceríamos, que eso es lo más bonito, conoceríamos la esencia de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, si nos tomáramos el tiempo de, como si en la mañana diríamos, bueno, Espíritu Santo, ¿qué tenemos para hoy, va? ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Será que, no sé, hablar, predicar en mi trabajo, en la U, lo que sea, va? Pero el chiste, el punto de esto es que entendamos que el Espíritu Santo es alguien, va. Si es alguien y es como es de Dios que está con nosotros, va. Y ahí creo que lo dijiste, o sea, súper bien, va, porque al final es una persona, va. ¿Y qué define una persona? Aquí decía, va, que tiene vida, va, pero los árboles también tienen vida, va. Pero lo que caracteriza a una persona es que tiene alma, va. Y que tenga alma significa que tiene voluntad, tiene emociones y sentimientos que a veces ignoramos, o como decías tú, o sea, sabemos cuál es la voluntad, pero no queremos esa, sino la de nosotros, y no la pensamos, ¿va? Y al final es como entender, bueno, puedo llegar a lastimar a Dios, ¿va? Puedo llegar a lastimar a Jesús, al Espíritu Santo. Y me gusta porque el libro hasta daba así ejemplos, ¿va? O sea, la voluntad, si Él dice que no, pues no, ¿va? Y eso entra mucho en lo de los atributos que tiene Dios, ¿va? O sea, para Dios no hay nada imposible. O sea, si Él quería ir a hablar a ese pueblo, podía ir a hacerlo, ¿va? Pero no, o sea, al final dijo que no. O sea, Él sabe todo y ahí menciona los atributos de Dios, ¿va? Que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y lo explica cada uno, ¿verdad? O sea, todopoderoso, todo lo sabe, está en todos lugares y así va. Y esos mismos atributos de Dios son también los atributos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, pues, también es Dios, ¿va? Y a veces uno viene y dice, ya sé que sos omnisciente, pero no, hombre, yo quiero hacer mi voluntad, ¿va? Y ahí es donde uno se queda estancado, ¿va? Sí, me representa, por eso lo digo. Cabal. Entonces, saber que esos atributos de Dios también son parte, o son del Espíritu Santo, es bastante importante entenderlo, ¿va? Porque, bueno, el Espíritu Santo también sabe todo. Y si me está diciendo que no haga esto, pues es por algo, ¿va? Él sabe cosas. Lo que pasa es que a veces no lo distinguimos y me gustaba que lo menospreciamos. Ajá, no lo menospreciamos. Y en esta historia de que iban a ir a predicar y todo, decía, ¿cómo sabían ellos de que era Dios el que les estaba diciendo que no, ¿va? Y decía, simplemente porque como han pasado mucho tiempo con Él, conocen su voz y cómo habla, ¿va? No es como que, ¿será que soy yo el que no quiere ir y tiene hueva de ir allá, ¿va? O hablar, o que me miren, o qué pena, o algo así. O que se hubieran puesto insistentes, ¿verdad? No, si estamos haciendo la obra de Dios, tenemos que ir a predicar, pero no. Pero no, como lo conocían y conocían su voz y cómo actuaba, bueno, sí, va, acepto esta como restricción o este no de hacer esto,
pero entiendo que es por algo, o sea, no es de que ahí se quedó y ya va. O sea, ellos entendían por qué estaba pasando esto. Incluso lo que mencionaba el libro de que la palabra prohibición era como sujetarse a la voluntad. En el texto original, la palabra prohibir era, por decirlo así, interpretada como tienen que sujetarse, no necesariamente les estoy diciendo que no prediquen, sino en este momento es de sujetarse o de mirar más mi voluntad que la propia. Ahora, ¿saben? Bueno, hemos aprendido, ¿verdad? Que el alma, y cada lo que decías tú, que es voluntad, es pensamientos, Los sentimientos, emociones, la personalidad. es una personalidad. Saben que a mí sí me impactó mucho porque yo sí nunca pensé en el Espíritu Santo así de... Cuando el autor mencionaba de puedes contristarlo, pues, o sea, él me cuenta unas historias y su testimonio de que cuando que el Espíritu Santo le decía feliz cumpleaños y todo, pero me llevó a pensar mucho en cuántas veces yo he contristado o me lo imaginé como un amigo. Imaginémonos nosotros como amigos, que vengas y hagas una relación con algún cuate o algo y qué sé yo, que vos le digas, mira, no me gusta el café, va, X. Y venga y te sirve un café, lo primero que eso es resultado de no tener una relación íntima, ¿va? ¿Y cómo te vas a sentir? O sea, yo sí soy muy así, ¿va? No sé si es como, no sé si es virtud o defecto, pero yo sí me fijo mucho en los detalles, ¿va? Y me pasaba mucho con mi esposa cuando estábamos de novios, que a mí me ganaba muchísimo más y yo en algún momento le decía, mira, tengo ganas de un chicle, ¿va? De, qué sé yo, un chicle de fresa. Y al siguiente día a veces, y ella era muy así, ahí estaba con un chicle de fresa, 50 Para ti. Cabal, yo esos detallitos porque decía, no es tanto el chicle, sino decir, bueno, el interés, va. Y me escuchó. Te pone atención. Eso, el escuchar. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no, el Espíritu Santo está ahí queriéndonos decir, queriéndonos guiar? Y a veces uno sí comete el error de, como, no sé si es por falta, hay un montón de factores, falta de intimidad, falta de poner atención, falta de interés a veces, ¿verdad? De querer, ahorita no, estoy más ocupado en mi día a día. Entonces, creo que es de entender hay que entender los puntos o las características de un ser almático, como hablábamos, ¿verdad? De la mente, para entender que si a vos no te gusta que te ignoren, ¿cómo puedes hacer sentir al Espíritu Santo? Entonces, y más a un Dios que te ama tanto, pues eso es lo que también impacta y hace querer como... Yo cuando leí esto sí fue como, no, Dios, perdóname, va, tengo que hacer un cambio porque sí es como impactante, ¿verdad? Sí, incluso lo que hablaban de una amistad, porque... Y justo, no sé por qué empecé hablando de ella en lo que platicábamos y el ejemplo solo me vino a la mente de mi mejor amiga, de una de mis mejores amigas, pero ella... me pasó algo que yo entristecí o hice entristecer su corazón y también al mismo tiempo sabía que estaba haciendo daño. No lo voy a contar por respeto a mí, porque yo fui la que fallé. Pero en ese momento para mí fue bastante triste y esta persona, yo sabía que se iba a enojar. Yo sabía que en ese momento tal vez no me iba a perdonar, pero en algún momento sí lo iba a hacer. Y recuerdo que dejé que pasaran meses incluso, imagínense. O sea, cometí ese grave error aún. Y cuando llegué, lo primero que le dije fue, mira, yo quisiera retomar lo que pasó entre nosotras y me gustaría pedirte perdón porque realmente no es algo que naciera de mi corazón, pero en ese momento solo reaccioné y te pido perdón. Y recuerdo que sus palabras fueron como, en ese momento ella estaba dolida y le dolía mucho, como humana y normal que debe ser, ¿va? Mira, la verdad es que me duele un montón, pero o sea, yo sí te perdono, pero créeme que nuestra amistad no va a ser la misma, me decía ella. Y cuando me dijo eso, yo solo pude escuchar como sus palabras diciendo, en verdad me dolió, pero al mismo tiempo sí quisiera tener tu amistad. Y el tiempo pasó, el día de hoy yo la veo, va a ser una de mis damas, o sea, nuestra amistad sigue igual de intacta, sin embargo, hubo una herida ahí, va.
Y pienso que muchas veces con el Espíritu Santo dejamos pasar esas heridas y no nos detenemos a pensar como lo platicábamos. Él es una persona, es alguien, tiene, por decirlo así, sentimientos, alma. Y si nosotros nos detenemos también a pedir perdón cuando muchas veces, tal vez no por un pecado, pero tal vez el hecho de decir, mira, sé que esta vez no te he tenido presente en mi día, sé que tomé decisiones y tal vez ni siquiera estabas incluido, o no te pregunté primero, no te pregunté qué era la voluntad de Dios para mi vida. Entonces sí quisiera incluirte, pero como tomar esa pausa y reconocer que es alguien, que no es como, bueno, por default el Espíritu Santo siempre me va a perdonar. O el Espíritu Santo y Dios siempre me van a perdonar y me van a amar. A mí me pasa mucho en lo personal, pero no debería ser así. Este libro me hizo pensar en eso y lo que vos decías me confrontó en, no, debo pedir perdón. El Espíritu Santo es alguien, ¿va? Uh-huh. Y ese ejemplo que das con tu amiga, de verdad que como que lo explica re bien, ¿va? Porque creo que en el episodio anterior, en el capítulo anterior, lo mencionaba, o sea, el Espíritu Santo es nuestro consolador, es Dios mismo, pero también es nuestro amigo. Y a veces es como, no lo dañé, pero pues sigue siendo mi amigo, pues, o sea, no le pido perdón, o es como cuando uno se pelea con sus hermanos, ¿va? Es como, ya perdóname, hombre, o no sé, chillón, ¿va? O solo seguís como que o solo seguís y de la nada, ¿querés un vaso de agua? Por tal de... El clásico. De seguir. Por tal de hablarle, a ver si ya te perdonó o algo. Y si uno tiene una buena relación con el Espíritu Santo, y bueno, yo sé que le puedo hablar, que me escucha, que Él me habla, pero de la nada hice algo y lo vamos a ignorar. Y no lo voy a comentar, y después yo quiero que Él me hable. Y digo, pero ¿por qué no me habla? ¿Va? Si antes sí me hablaba, o antes podía sentirlo más o experimentarlo. Y es por eso que hiciste, que tal vez lo ignoraste o lo has estado ahí ocultando mucho tiempo, que dice, bueno, no puedo estar yo así, o sea, como decís tu amiga, te dijo, nuestra relación no puede ser la misma, o sea, al final hubo una herida ahí, ¿va? Sí. Uh-huh. Y el libro habla así exactamente eso, ¿va? O sea, al final el Espíritu Santo, o sea, Dios tiene emociones, ¿va? Y cuesta venir y decir, perdóname, ¿va? O hice esto y no quisiera que pasara esto, pero ya lo hice, ¿va? Y va a costar nos va a costar a nosotros, porque obviamente a Dios no le va a costar, porque nos ama y nos perdona rápido y lo olvida. Pero uno es el que está así como, bueno, me voy a ir acercando de poquito, ¿va? O voy a ver ahí si siento algo o algo. Pero al final el Espíritu Santo está ahí, o sea, te va a perdonar, la relación va a volver poco a poco según como tú lo busques, pero se va a recuperar, o sea, al final es de cuidar la relación, como decís, yo cometí el error y me da vergüenza y todo, pero lo reconozco y me arrepiento, o sea, lo trato, lo platico, no sé, como que lo tengo que trabajar para ya no volverlo a hacer, ¿va? Sí. Como que no darlo por sentado. Correcto. Y ¿saben qué es lo bonito de Dios? Que también Él es bien. Yo digo que sabe cómo somos a veces de necios. La Biblia muestra mucho las emociones del Espíritu Santo también, las emociones de Dios. De hecho, ahorita estaba buscando, pero no lo encontré. Pero hay un versículo que habla sobre los frutos del Espíritu Santo. De hecho, el libro también lo tiene, pero la verdad me perdí entre tanta letra. Gálatas. Creo que es Gálatas, ¿va? Sí. Amor, gozo, paz, benignidad. ¿Los quieres decir? Sí. Dice, fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Va. Cuando vos estás, vamos a hablar de un poquito de, cuando vos estás como conquistando o cuando cuando están saliendo con alguien, tanto ustedes chicas como nosotros los hombres, sabemos más o menos si la chica, pues, qué sé yo, algo le molesta, si esto le gusta, cómo la agradas, si ella es, qué sé yo, muy peleonera o al contrario, es bien pacífica, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en realidad hay un interés y has tenido como el interés de tener, bueno, mira cómo sos, conocer, ¿va? Si queremos conocer al Espíritu Santo, creo que acá está, ¿va? O sea,
Y esto tal vez sería como la carta de presentación, ¿va? Como cuando uno mira a una persona y pues ya por verlo sabes cómo es. Pero hay más atributos, incluso ya viene de primas a primeras, no vas a saber qué le molesta a una persona. Pero tienes que platicar con esa persona para que te diga, mira, incluso a veces pasan sorpresas, así como de, es que fíjate que me caía mal que me dijeras así o que me hables así, va. Y, ay, hijo de la ramba. ¿Cuánto tiempo te lo dije y no Cabal, dijiste nada? Pero todo es, y cabal, por eso me encantó la pregunta que hiciste en principio, porque el poder de la intimidad, ¿va? Entendiendo que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios con nosotros, que en realidad siente, que nosotros tenemos la capacidad de hacer sentir mal al Espíritu Santo, de quebrantar su corazón. Entonces creo que cabe en nuestro interés ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que evitar hacer para no hacerle daño, verdad? Y aquí también está la Biblia, hay un montón eso sí, hay un montón de cosas que nos pueden, que la Biblia menciona como contristar al espíritu, ¿verdad? Y creo que sí es importante hacer un análisis, ¿va? Porque a veces uno dice, ¿por qué me siento tan desconectado de Dios? Pero es que porque en realidad a veces amamos más cosas que nos desconectan de Él, ¿va? El autor hace una diferencia entre pecado e la palabra iniquidad. Iniquidad es una palabra un poco gruesa, ¿va? Como pesada. No sé, se escucha como bien olugrum, inicuo, se le dice a alguien, ¿no? No sé, pero... Eso es bien inicuo. No, esa es otra palabra, creo que iniquidad. No sé. Bueno, X. Iniquidad. Iniquidad, pero eso es ya caer ante un estilo de vida, ¿va? O sea, no es lo mismo caer en pornografía, caer en mentira o qué sé yo, a decir, bueno, yo ya tengo un hábito de ver pornografía, un hábito de mentirle a las personas. Cuando nosotros caemos en iniquidad, es como que querés conquistar a alguien, pero hacer todo lo que le cae mal. O sea, es algo como absurdo. Y a veces uno dice, ay Dios, pero ¿por qué no te escucho? ¿Por qué estás tan alejado de mí? Pues que en realidad nosotros preferimos como seguirlos lastimando, ¿va? Entonces también lo increíble y lo que impacta y yo creo que eso es lo que a veces uno como humano no entiende, o por eso se queda en shock ante el amor tan grande de Dios, porque a pesar de eso viene y dice, ¿sabes qué? Bueno, todo está echado al mar, ¿va? Y vamos a construir una relación nueva, ¿va? Entonces, y sí es importante tener esto presente, porque a veces también uno dice, bueno, ya soy inicuo, pues ya no puedo hacer nada, pues y uno se resigna, ¿va? Y no podemos resignarnos, porque en realidad el Espíritu Santo está buscando una relación con nosotros. Él quiere estar con nosotros, Él quiere demostrarnos para que palpemos el amor de Dios, no solo que sepamos el amor de Dios, porque eso es lo que pasa a veces a través de nuestra fe, y sí, creemos en el amor de Dios, pero tenemos que experimentarlo, ¿verdad? Y mientras más conozcamos al Espíritu Santo, más vamos a dar esos frutos. No es como, bueno, yo decido ser amorosa, yo decido ser pacífica, y sí, está un poco en el dominio y poder hacerlo tú por tu propia cuenta, pero al mismo tiempo con el Espíritu Santo es mucho más fácil. O sea, el hecho de que nos detengamos a analizar, por ejemplo, una situación y podamos tener compasión de algunas personas, que esos frutos empiecen a brotar naturalmente y de una forma fluida, por así decirlo, nos permite encontrar ese fruto, que no sea como algo forzado, sino que directamente el Espíritu Santo te lo está dando y va a salir, ¿verdad? Y me gusta porque el libro menciona, en sí la Biblia, que el Espíritu Santo marca un antes y un después en la historia, si lo queremos ver así, ¿va? Porque antes, o sea, si uno quería hablar con Dios, solo el sacerdote o alguien del pueblo, solo él podía, y si eras de los más olvidados o que no tenías un puesto o algo así del pueblo, tal vez nunca lo ibas a escuchar, ¿va? Sí, soy. Pero me gustaba porque dice que ahora nosotros tenemos la entrada libre, ¿va? O sea, al final Jesús lo dijo ya en los últimos momentos en la tierra, o sea, les conviene que yo me vaya, ¿va? O sea, mientras yo esté aquí, o sea, Dios le iba a hablar a él y a unos cuantos, pero ¿qué pasaba con los demás, ¿va? Entonces les decía, de verdad les conviene, ¿va? O sea, es algo bueno que yo me vaya,
para que ustedes tengan esa entrada libre, ¿va? Y esa entrada libre, pues, es el Espíritu Santo, ¿va? Entonces decía, para tener tu propia relación personal con Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. O sea, Dios está ahí, sabemos quién es Dios, pero el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar como a conectar, ¿va? O sea, al final podemos experimentarlo en un montón de cosas, ¿va? Como decir, ser paciente, ser bondadosa, amorosa y todo. Y son cosas que se van dando, o sea, te van fluyendo porque Él ya va trabajando algo en tu vida que te ayuda como a hacerlo. Y esos dones, pues, nos ayudan también como a interactuar con las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo daño a Andreita? Mira, Andreita, me caes mal, va. Aquí, ¿qué grabo? Que todos se enteren. Que todos se enteren y que nunca lo olviden. Qué gruesa la Kili. Digamos de que yo le hice daño a Andreita, ¿va? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo se entristece, ¿va? ¿Por qué? Porque su fruto me hace tener una buena relación con las personas, ¿va? ¿Y qué estoy haciendo yo? Tratándola mal, ¿va? O sea, no soy paciente con ella, no soy bondadosa, ella tiene una necesidad y yo te aguantas, ¿va? Ese tipo de acciones son las que lastiman también al Espíritu Santo, ¿va? Y ahí decía como, me duele o le lastima que no puedas tratar bien a alguien, ¿va? ¿Por qué? Porque ese es su fruto. O sea, su fruto está para poder no solo conectarnos con Dios y tener una buena relación con Él, sino que también para poder como interactuar o llevarte bien con las personas, ¿va? Que al final no es de que uno esté solito en una cueva, Dios. No es una vida aislada, ¿va? Yo me porto bien, o sea, al final tenemos una relación con las demás personas y el Espíritu Santo, o sea, también nos ayuda en eso, o sea, nos ayuda a qué decir, cuándo no decir algo, como decíamos al principio. Entonces, es de cuidar esa parte, ¿va? Porque al final está su fruto, pero a veces también no lo hacemos. O sea, sí sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Fíjate que no voy a compartir todo porque por cuestiones de tiempo, pero Efesios 4:30, de hecho lo menciona el libro, pero habla sobre las cosas que contristan al Espíritu Santo. Pero me llamó la atención lo primerito que dice, por eso cada uno de ustedes deben desechar la mentira y hablar verdad de su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. De ahí dice que el que robaba, que ahora le dé a los necesitados, y va. En primera, acaba haciendo énfasis en lo que tú decís. Lo que acá dice, todo o la mayoría va enfocado no a mí, sino a mi relación con las personas, con la comunidad, en la fe. Pero me llama la atención porque dice, somos miembros los unos de los otros. Y hablamos y aquí mencionamos el atributo de omnipresente, ¿va? Porque el Espíritu Santo está en todos. Entonces, en el momento que yo vengo y atento contra Kiwi, ¿va? O ven aquí y le decía, es que te tocó. si no solo de Andreita y pobrecita. Sí, pobrecita. No, si yo ya vengo y miento, o qué sé yo, levanto calumnias, o la araña está aquí, me cae mal, o qué sé yo, empiezo a hablar, si vieras aquí, ¿cómo es? Estoy hablando mal del Espíritu Santo que está en mí, que también está en ella. Entonces, cuando entendemos que estás hablando de alguien con quien está el Espíritu Santo, por eso es que somos miembros los unos de los otros. O sea, todos somos en uno. Como que estuvieras hablando mal de vos mismo, es como... Ajá, o sea, cuando entendemos que somos un solo cuerpo a este nivel, va, que el espíritu que está en mí está en Kiwi y está en Andrea, empezás a amar, va, o sea, ahí y esas son a veces las cosas que pueden contristar al espíritu, porque estás atentando contra el mismo espíritu, va, no sé si me voy a entender, es como un círculo, ¿va? Entonces, yo creo que también es de tomar mucho en cuenta y evaluar nuestro corazón, cómo nos estamos llevando con las personas. ¿Será que nuestro corazón está lleno de rencor, de odio, de falta de perdón? Porque a veces la persona con la que tenemos el rencor también tiene el Espíritu Santo. Y también entonces eso puede contrastar al Espíritu, ¿verdad? Y creo que entre todo lo que hemos platicado, la invitación es a nosotros poder buscar una relación más íntima, sí, con el Espíritu Santo, pero recordar que es alguien, que no es solo una cosa, que no es algo que está ahí, una fuerza. Una manifestación. Una manifestación, lo que dicen ahora. El aire o yo qué sé,
sino es alguien. Y es alguien que está presente en nuestro día a día, como tú lo mencionabas, en un grupo de 3 hay alguien más ahí. No solamente está Jesús, no solamente está Dios, sino también el Espíritu Santo. Y de hecho es la persona o el ser más cercano que nosotros podemos tener ahora, en la actualidad, como tú lo mencionabas. Antes estaba Jesús, antes estuvo Dios, tal vez más presente en la humanidad. Y ahora sí, están los 3, pero el Espíritu Santo es con quien tenemos contacto directo. Hacíamos una oración y quería recalcarlo en el podcast. Antes de empezar el podcast hacíamos una oración y Rolando decía sin querer los 3 nombres. Dijo Jesús, dijo Padre y también dijo Espíritu Santo. Y aunque nos referimos al mismo, el Espíritu Santo es el que nos conecta hoy en día con Él. Y es interesante ver cómo nosotros que pues tal vez ya tenemos como una experiencia o como un camino recorrido, podemos tener como tanta facilidad en usar todos los nombres de Dios. Pero qué interesante sería que las personas hoy puedan conocer que el Espíritu Santo es la primera puerta hacia Dios, hacia Jesús y hacia la salvación, ¿verdad? Que realmente el Espíritu Santo sea ese camino en donde puedan encontrarlo. Y para ir concluyendo, me gustaría que podamos compartir solamente qué es lo que más les gusta del Espíritu Santo en su relación personal, que quisieran compartir con la audiencia. ¿Qué es lo que más me gusta del Espíritu Santo? Me gusta que tal vez yo a veces me trabo al hablar. Y a veces no sé cómo decir o cómo expresar algo. Y de la nada, pues no es que sea de la nada. Pues el Espíritu Santo me guía, es como, decí esto, ¿va? Y aunque a veces da pena o es como, ay, bueno, inseguridad o no sé, como que me ayuda y me habla, ¿va? Es como, ordena mis palabras o incluso orando, o sea, eso puede ser con las personas, pero también orando es como, cómo me expreso, cómo lo hago o no sé. Entonces el Espíritu Santo como que me guía en mi pensamiento. Incluso me recuerdo cuando estudiaba, era como, ay, es que no entiendo, ¿va? O sea, Dios ayúdame, o Espíritu Santo ayúdame. Y al final, como mencionábamos los atributos de Dios, al final Él todo lo sabe, ¿va? Y era como, dame sabiduría, dame entendimiento y pues me ayudaba a entender, ¿va? Tal vez uno así como, como no lo entendía y ahora ya lo entiendo y es como, qué chilero, ¿va? Entonces me gusta eso, como que me ayuda tal vez a ordenar mis pensamientos, así lo podría resumir. O en lo que no entiendo. Lo que dijo Kiwi. Creo que por 2. No, también eso. Creo que es la originalidad también, porque me hace sentir especial el saber que no es un general para todos, ¿va? Sino que en realidad él sabe quién soy, él sabe qué me gusta, qué no me gusta, qué me duele y qué me hace feliz. Entonces creo que esa originalidad me hace sentir muy amado, la verdad. Incluso también la originalidad en que me guía. Pues creo que eso es lo que incluso me da más hambre como buscar, porque es como de qué chilero, porque hoy te encontré en una canción, pero mañana escucho la misma canción y ya no, entonces ahora tengo que buscar en otro. Entonces creo que si algo tendría que remarcar es la originalidad. Eso. Súper. Quisiera compartir también mi respuesta de esta pregunta y es como me encanta saber que siempre tengo su respaldo y no por lo que hago, sino porque lo conozco y sé que Él está conmigo. Entonces sé cuando va conmigo, sé que si tal vez voy a decir algo y aún Él me ha dicho que no, Él está ahí esperando a que me equivoque y también al mismo tiempo recibiéndome para poder regresar y decir, lo siento, o sea, lo dije y me habías dicho que no. Entonces, me encanta ver su respaldo en el día a día. Entonces, gracias por compartir hoy con nosotros. Gracias por estar acá en el podcast y nos vemos a la próxima. Adiós. Órale.